los premios solo se dan a futbolistas profesionales. Ellas son unas muchachas amateur. El comentario de Ramón Yesurún, el presidente de la Federación Colombia, que ahí lo veíamos en el palco, viéndolas, y se pregunta uno, ¿quería que ganara Colombia? Porque si Colombia llegaba a ser campeón, después de él decir que eran amateurs, que lograran ser las mejores del mundo, ¿qué iba a hacer? ¿Dónde se iba a esconder Yesurún después de haber dicho que no eran profesionales? ¿Ah? Hola, bienvenidos una vez más a R Gaceta Deportes. Vamos a hablar sobre lo que fue la final del mundo sub-17 femenino, donde lamentablemente la selección Colombia pierde 1-0 ante España. Bienvenidos. Un partido histórico que va a quedar en los registros para toda la vida en la historia del fútbol colombiano. Algo que los hombres jamás han podido lograr. Y no estoy queriendo desmeritarlos porque sé que es bastante difícil. Pero sí hay que destacar muchísimo lo que han logrado estas niñas. Llegar a una final del mundo ante España. Una selección que tiene muchísimo más recorrido en el fútbol que las nuestras. Que inclusive este año, así como la selección Colombia disputó, bueno, aunque la mayor disputó la Copa América, la final, esta selección también disputó ante Alemania la final de la Eurocopa, en la que la perdió con Alemania, y esta semifinal entre España y Alemania era una revancha para las españolas, que en el último minuto le pudieron ganar a Alemania y llegaron a la final ante la selección Colombia. Nuestra selección Colombia, que ya se había enfrentado a las españolas en los grupos, fue el primer partido y el último. Algo particular que el primer partido y el último sean contra la misma selección, el debut y la final. En ese partido también perdimos 1-0, pero la final es otro partido totalmente diferente y la selección Colombia venía con mucha hambre, con muchas ganas de victoria, de título, de seguir haciendo historia en nuestro país. Ante una selección, como le digo, que tiene bastante recorrido, mucho más recorrido en el fútbol que las niñas nuestras, pero que estaba todo parejito para las dos. En el primer tiempo, en los primeros minutos, me emocioné bastante. Vi una selección ahí punzante, queriendo marcar la diferencia desde los primeros minutos, con un muy buen tiro libre de Gabriela Rodríguez, la jugadora de América de Cali, en la que la arquera española saca muy bien al tiro de esquina y Colombia seguía apretando, y dije, bien, bueno, chévere que estamos metiéndola. Ese es el ánimo, ese es el ímpetu que se necesita para este tipo de finales. Pero bueno, España se sacudió un poco, nos quiso imponer, sobre todo ganar de escudo, de ponernos la historia por encima de nosotros, y ahí sí un poco las jugadoras colombianas bajaron un poco su rendimiento. Era una final, era la primera final. Tras de eso, la primera final de la historia de todo un país del cual está representando, y obviamente empezaron los nervios, empezó a caer un poco el rendimiento de la selección Colombia y se empezó a hacer dueña del esférico las españolas, que hay que decir que tienen en los 90 minutos superan a Colombia, sobre todo futbolísticamente, tienen muchísimo fútbol colectivo, entregas, se saben posicionar mucho mejor, y las nuestras son un poco más directas, un poco más al pelotazo, a buscar a Linda Caicedo, a que con una corrida y un centro o un pase al punto penal podamos definir. Sin embargo, el primer tiempo fue parejo para ambas. En el segundo tiempo ya totalmente la selección un poco totalmente tirada atrás. La selección de España ya con el protagonismo completo, tenía algunas posibilidades, inclusive una que termina en gol, pero por suerte el VAR anula esta anotación, en la que es un pase de la muerte. Físicamente se le veía mucho mejor a las españolas. En las corridas, las delanteras se llevaban a las defensas colombianos, y muchas veces inclusive tenían que cortar con falta. No había cómo quitarles el balón limpiamente. Tienen muchísima técnica estas españolas,
que tiran un balón al área, remata muy bien Luisa, la arquera de la selección Colombia, que en primera instancia la tapa, pero le queda el rebote y es gol. Por suerte, como lo digo, la intenta acomodar un poco con la mano y por eso se anula la jugada. Seguíamos vivas, estaba la fe ahí, pero no se le veía profundidad a la selección Colombia. Se veían un poco replegadas hacia atrás, con ese nerviosismo de recibir un gol y no tanto buscando ese gol que les diera el triunfo, simplemente apostando a lo que pudiera ser Linda Caicedo, Gabriela Rodríguez adelante, y las españolas, que no querían llegar a los penales, querían definirlo en el partido. Y así entonces, lo que no se le puede negar a la selección Colombia y a estas niñas es que nos representan y me siento representado por ellas, por las ganas que le meten. No dan una bola por perdida. Gabriela Rodríguez, a pesar de ser tan bajita, constantemente era golpeada, caía al piso, se levantaba y seguía, metía sin miedo. Es que meten sin miedo. A pesar de que son mujeres, de que son un poco más tiernas, más delicadas, estas niñas metían sin miedo, iban a los balones al aire sin miedo a golpearse, a lesionarse, iban duro, fuerte al choque, al piso. O sea, de verdad, se les veía ese hambre y esas ganas de querer llevarse esa Copa del Mundo para nuestro país. Lastimosamente entonces, en otra jugada más de España, en la que empieza por sector derecho, tira un muy buen cambio de frente, en la que la española queda sola frente al arco y define mal, porque define mal. La coge mordida, le pega como con la canilla, pero hombre, esas cosas del fútbol, en la que la defensora colombiana se enreda con una española, se cae el piso, y en el piso es donde el balón rebota y lastimosamente se mete, y este gol, bueno, vendría a marcar la diferencia. Después las españolas, ya con Colombia un poco más decaída aún, muestran ese talento futbolístico, haciendo paredes y llegando a definir sola con el arco, remate y pega en el palo. De ahí una corrida de Linda Caicedo que nos ilusionó por izquierda, en la que se lleva dos españolas a pura velocidad, pero no logra sacar ese centro para poder definir y darnos ese empate que nos llevaría a los penales y nos alargaría un poco más la ilusión y las esperanzas. Lastimosamente no se dio. Falta alguna definición en la selección Colombia, sobre todo la número 9. Es una jugadora que no sé si es muy ansiosa o tiene que trabajar muchísimo más la definición, pero a nomás la para, quiere pegarle al arco, pudiendo acercarse un poco más y con más frialdad. Aunque bueno, esta frialdad en el área se va aprendiendo con el tiempo, con más carrera futbolística. Estas niñas tienen 17 años o menos, entonces son cosas que se vienen a aprender. Palo para la federación, para Yesurum, que dijo que estas niñas no eran profesionales, eran amateurs. Algunos periodistas han querido defender a la federación diciendo que no, hombre, que él no se expresó bien, que él no se expresó bien, que él lo que quería decir era que los premios de la FIFA todavía no estaban para las mujeres, que eran para los profesionales, ahí intentando arreglar, ayudando a la federación, intentando sacar a Yesurum de ese lío en el que se metió. Lo cierto es que el comentario fue demasiado machista, muy machista, el comentario de Ramón Yesurum, el presidente de la Federación Colombia, que ahí lo veíamos en el palco, viéndolas, y se pregunta uno, ¿quería que ganara Colombia? Porque si Colombia llegaba a ser campeón, después de él decir que eran amateurs, que lograran ser las mejores del mundo, ¿qué iba a hacer? ¿Dónde se iba a esconder Yesurum después de haber dicho que no eran profesionales? Entonces estaba ahí en la tribuna, pero ¿qué quería? ¿Que Colombia ganara o que Colombia perdiera? De pronto que ganara, porque entonces él se iba a atribuir: hoy soy el presidente de la federación, mire, hoy saqué campeón a las niñas. Lo cierto es que estas niñas sí le dieron un palo, no solo a la federación, sino a todos los que no creen en las mujeres, en que se pueden desempeñar en muchos deportes tal cual como los hombres y a un alto nivel. Así que gracias, niñas, nos representaron muy bien, nos sentimos representados por ustedes. Muchísimas gracias. Triste que no se haya logrado el objetivo,
pero también hay que mirar las formas, el cómo, y definitivamente nos llenaron de orgullo, nos llenan el pecho de ilusión para lo que viene. Ahora a esperar el Mundial de las Mayores, que sé que también la van a dar toda. Hasta aquí entonces este comentario de AR Gaceta Deportes. Hasta una